Hola, en la siguiente presentación vamos a hablar del uso de la energía aplicada a la cirugía y en concreto la cirugía laparoscópica. Para elaborar la siguiente presentación hemos contado con material extraído del manual de laparoscopia que veis en la diapositiva, así como de material ofrecido por las empresas Covidien y Ethicon. En la presentación hablaremos de qué es la electricidad, en qué consiste, cómo se aplica a la cirugía, es decir, en qué consiste la electrocirugía, hablaremos del modo monopolar y bipolar, daremos bastantes nociones de seguridad y dejaremos para otra presentación el uso de selladores bipolares, así como de selladores con ultrasonidos y la coagulación con gas argón. Todos estamos acostumbrados a aplicar al cuerpo humano diferentes formas de energía con diferentes intensidades según el efecto que deseamos conseguir. Así, energía mecánica en forma de empujón, caricia o un frotamiento para aliviar un picor o para entrar en calor. También aplicamos energía térmica, ya sea tomando un caldo caliente, acercándonos a un radiador o sumergiéndonos en una piscina. La energía química es la que obtenemos cuando comemos y utilizamos la glucosa de los alimentos. Y también nos exponemos a energía en forma de radiación cuando nos exponemos al sol para sintetizar vitamina D. Vamos a centrarnos en la electricidad como forma más común e importante de energía aplicada a la cirugía. Vamos a ver a qué llamamos electricidad, que es la forma de energía basada en las cargas eléctricas, ya sea en reposo o en movimiento, así como sus interacciones. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo, se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento relativo, se ejercen también fuerzas magnéticas. Se conocen dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Los átomos, como el que vemos en la diapositiva, conforman la materia y contienen partículas subatómicas, ya sea positivas en forma de protones, negativas electrones y neutras, los neutrones. El movimiento de una carga eléctrica, es decir, de un electrón, produce un cambio magnético. La variación de un campo magnético produce un cambio eléctrico y el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas. ¿Qué sucede en los metales? Pues que las cargas eléctricas, los electrones, se mueven porque son buenos conductores. Los electrones de las capas más externas de los átomos están sujetos a estos por fuerzas débiles que les permiten desplazarse de unos átomos a otros. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el camino que recorren los electrones del punto de mayor carga negativa al de menor carga, siempre por el camino de menor resistencia. Un circuito puede ser algo tan sencillo como el que vemos aquí, una pila, una bombilla y un interruptor, pero puede ser tan sofisticado como el electrobisturí que utilizamos en nuestros quirófanos. ¿Qué propiedades de la electricidad debemos conocer? Uno es la intensidad, es el flujo de electrones durante un periodo de tiempo y se mide en amperios. Se representa con una I. Otro es la resistencia, también conocida como impedancia. Es la oposición que se produce al flujo de la corriente, se mide en ohmios. La tensión o voltaje se representa por una T. Es la fuerza que hace circular la corriente venciendo la resistencia del circuito, se mide en voltios. Y por último, la potencia, que es el efecto de la tensión que crea una corriente a través de una impedancia, es decir, una resistencia, y se mide en vatios. Si lo representamos en forma de una catarata para entenderlo mejor, el voltaje sería la distancia que recorre la caída del agua, la intensidad, la cantidad del agua que cae, y la resistencia, la oposición que hace el aire a la caída del agua. La potencia es el producto del voltaje por la intensidad. Recuerda, potencia igual a VI. Si introducimos la primera ley de Ohm, que relaciona la intensidad, el voltaje y la resistencia, es decir, intensidad es igual a voltaje partido por resistencia, y la combinamos con la primera fórmula, es decir, sustituimos en la primera la intensidad por esto último, V partido R, obtenemos una tercera fórmula que es importante conocer. Potencia igual a voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Esta última fórmula, que sí que debemos retener, nos ayudará a comprender algunos de los fenómenos producidos por el electrobisturí. Cualquier crío de 6 años conoce cómo es la impedancia de los distintos tejidos del cuerpo. Así, cuando aplicamos una pila de petaca a la lengua, porque los niños saben que la lengua tiene poca impedancia, podemos hacer pasar la corriente. Si es una pila de 4,5, notaremos un pequeño cosquilleo. Pues si la pila es de mayor intensidad, es decir, de 9 voltios, el cosquilleo se convierte en una especie de pellizco y a más voltaje ya sentiremos dolor. Este tipo de corriente de una pila es lo que llamamos corriente continua.
Las dos formas de la energía eléctrica disponibles en la actualidad están representadas aquí. La corriente continua se muestra en la línea superior del gráfico. Los electrones fluyen en una sola dirección siempre y es la forma de energía habitual de una batería o una pila. La corriente continua calienta el elemento de alta impedancia, es decir, de alta resistencia de un bisturí de un electrocauterio para producir cauterización térmica. Es el tipo de cauterios que utilizan los dermatólogos para quitar pequeñas verrugas o pequeñas lesiones. No hay flujo de corriente eléctrica en el cuerpo del paciente, solo aplicamos calor porque la resistencia se pone a rojo vivo. Y esto, como os decía, lo usan dermatólogos, cirujanos plásticos o oftalmólogos. El tipo de corriente de abajo es el de corriente alterna, que es el que usan nuestros electrobisturís en el quirófano. La corriente alterna se muestra en la parte inferior del gráfico. Los electrones están cambiando constantemente de dirección entre los polos negativo y positivo a una velocidad determinada por la frecuencia de funcionamiento del dispositivo. La electrocirugía utiliza corriente alterna que fluye a través del cuerpo del paciente como parte del circuito. La corriente alterna presenta menores pérdidas en la transmisión a largas distancias, por lo que su uso se generalizó a lo largo del siglo XX. Esta corriente alterna es la que usamos en electrocirugía y se representa en forma de onda sinusoidal. La amplitud de la onda representa el voltaje o intensidad, la frecuencia con la que la corriente cambia de dirección se mide en ciclos por segundo o hercios. La corriente habitual de nuestras casas es así y tiene una baja frecuencia, de unos 60 hercios. Para frecuencias por encima de los 350 kHz, es decir, mucho más rápidas, las corrientes no interfieren apreciablemente con los procesos nerviosos y solo producen calor. Esta es la energía que queremos utilizar. Podemos entender así cómo y por qué las corrientes elegidas para la electrocirugía se desarrollan en frecuencias por encima de los 500 kHz. A estas frecuencias, la conducción eléctrica y la absorción orgánica de las ondas se hace más compleja. A medida que la frecuencia aumenta, la energía, como vimos, tiende a ser radiada. Vemos el espectro de radiación de frecuencias, desde las que utilizamos en nuestras casas, la del electrobisturí, y si aumentamos la frecuencia nos vamos ya a las ondas de radio y a las ondas de televisión. ¿Qué dos formas de entregar la energía tenemos en el quirófano? Vamos a ver en qué consisten los modos monopolar y bipolar. Bueno, la energía bipolar utiliza dos terminales de igual tamaño que están extremadamente cercanas. El paciente no forma parte del circuito eléctrico y la corriente solo pasa por el tejido atrapado entre los dos terminales. Vemos la representación, como la corriente circula hasta nuestro terminal, pero si ampliamos la imagen, vemos que la corriente solo va a circular entre las dos puntas de los extremos. Son los dos electrodos activos que ya veis que son pequeños y están situados muy juntos. En el modo monopolar, la corriente pasa a través del cuerpo aplicando dos diferentes formas de electrodos en distintas localizaciones del cuerpo. Como el electrodo quirúrgico es mucho más pequeño que el electrodo de retorno, los efectos en el tejido están determinados por las diferentes intensidades de corriente. En la energía monopolar, el diferente tamaño de los electrodos hace que intervenga un factor conocido como densidad. Vemos cómo pasa la corriente al electrodo activo que conocemos como bisturí, pasa a través del cuerpo, vuelve por la placa de retorno y es lo que va a producir los efectos eléctricos en el tejido. Y es el momento de hablar de la densidad de corriente. Hemos dicho que la energía monopolar usa diferentes tamaños de los electrodos. Eso hace que intervenga un factor conocido como densidad de corriente. Vamos a ver el ejemplo. Si hacemos pasar una corriente de 20 vatios a través de una placa de bisturí, que es la placa de retorno, de 10 por 10 centímetros, que es la medida estándar, estamos hablando de 100 centímetros cuadrados. La densidad de corriente de esos 20 vatios en 100 centímetros cuadrados es de 0,2 vatios por centímetro. En la punta de lo que conocemos como bisturí, que apenas tiene 1 milímetro, lo que hacemos pasar es 2000 vatios por centímetro cuadrado, dado que un centímetro cuadrado tiene 100 milímetros cuadrados. Estamos hablando entonces, en un lado, de 0,2 vatios por centímetro cuadrado en la placa y en la punta del bisturí 2000 vatios por centímetro cuadrado. Vemos que esta diferencia de energía genera un calor distinto en función de la resistencia de los tejidos. Contemplados estos conceptos, ¿qué determina que un electrobisturí produzca una corriente de corte o una de coagulación? Bueno, vamos a ver cómo trabaja la temperatura en los tejidos. La temperatura normal de un organismo es hasta los 37-40 grados. ¿Qué pasa por encima? A partir de los 43 grados, cuando aplicamos calor a las células, producimos un calentamiento. Si seguimos entregando energía, producimos una retracción de los tejidos. Esto sucede entre 43 y 45 grados. Aplicamos más energía todavía. Por encima de los 50 grados se reduce la actividad enzimática y se produce la muerte celular en unos minutos. Ya no hablamos de calor, sino hablamos de muerte celular. Por encima de los 60 grados la muerte celular no necesita tiempo, sino que es instantánea.
Entre los 70 y los 80 grados se produce lo que llamamos coagulación blanca. Es lo que sucede con la clara del huevo. Se produce por desnaturalización de las proteínas. Seguimos aumentando la temperatura. Las células se desecan, el agua empieza a hervir y por ebullición desaparece de las células. Se libera a través de las membranas celulares y conservan las células su estructura. Las células se desecan. Por encima de los 100 grados se produce el corte, bien por vaporización que conlleva rotura del citoplasma o bien por explosión del celular. Y si seguimos aplicando energía vamos a conseguir efectos indeseados. A partir de los 200 grados se produce lo que llamamos carbonización o coagulación negra. Son las típicas escaras que no aportan nada más que aumentan la peligrosidad de la cirugía. Si recordamos la forma ondular de la corriente alterna, vemos que se produce en un modo continuado sin interrupciones o no modulada. Es la onda de corte pura. Esa es la que tendríamos en la parte de arriba a la derecha de la diapositiva. Pero podemos modificarla de alguna manera, podemos rectificarla. Podemos modular esta corriente para que solo circule un porcentaje pequeño de tiempo, evitando que las células exploten y hiervan dentro de sus propios líquidos. Lo que hacemos es cocerlas en su jugo. El calor es producido en el tejido durante los picos de la onda y cuando no hay picos el tejido se enfría, produciendo la coagulación durante el 90% del tiempo. También podemos electrónicamente producir distintas mezclas de onda pura o modulada para conseguir distintos efectos en los tejidos, corte puro, coagulación o mezcla, en función de lo que queramos obtener. El tipo de corriente de coagulación genera un gran voltaje, como vemos en la gráfica. Vemos que en la parte central, que es el modo de coagulación puro, produce un gran voltaje y debe ser evitado en la cirugía laparoscópica, porque estas ondas de alto voltaje producidas en la coagulación tienen mucho riesgo de que acaben aplicando una chispa en el lugar que no queremos. Vemos este gráfico, a la izquierda es corte puro, a la derecha coagulación pura, y vemos los distintos tipos de onda. El corte óptimo se obtiene cuando el electrodo no toca los tejidos. Si recordamos la fórmula de la que os hablaba antes, de potencia igual a voltaje al cuadrado partido por la resistencia, puesto que en el aire la resistencia es altísima, para mantener la fórmula intacta y que la ecuación no se descuadre, pues sin variar la potencia se alcanzan voltajes altísimos, es decir, aumenta mucho la resistencia, la potencia es la misma, el voltaje se dispara. Se produce entonces un arco eléctrico, es decir, una avalancha de iones cargados y acelerados que forman una nube de plasma que sobrecalienta el agua celular hasta 6000 grados provocando su explosión. El vapor de agua ocupa 6 veces el volumen del líquido y se ioniza fácilmente, y eso permite la continuidad del arco eléctrico continuamente. Cuando el electrodo lo empleamos a distancia, con una onda modulada en modo coagulación, conseguimos el efecto que conocemos como fulguración o coagulación superficial. También hay otros factores que van a influir en si hacemos corte o coagulación. Uno de ellos es la superficie del electrodo activo, que va a configurar el modo de acción. Cuanto más superficie, menos densidad y más desecación sin explosión. El contacto con el tejido disminuye la intensidad de la corriente. Recordad la fórmula esa. Cuanto menos resistencia, pues menos voltaje, menos intensidad. Entonces, si el tejido es lentamente calentado en contacto a 50 grados de forma sostenida, se produce un daño celular irreversible por desnaturalización de las proteínas, lo que llamamos coagulación blanca. Cuando tocamos con el electrodo podemos conseguir distintos tipos de desecación, más profunda si utilizamos corte y menos profunda cuando usamos coagulación. ¿Por qué es así? Porque cuando usamos coagulación el alto voltaje va a producir una desecación rápida y los tejidos desecados van a impedir que pase la corriente a través de los tejidos. En general, la profundidad de la coagulación se incrementa con el voltaje, por lo que las mayores profundidades se obtienen con una onda modulada o rectificada. En los altos voltajes utilizados con el modo coagulación, especialmente con pequeños electrodos, la capa de vapor y tejido desecado es atravesada por arcos eléctricos, es lo que conocemos como coagulación forzada, hasta que el coágulo es tan grueso que ya no puede ser penetrado. El tejido está entonces carbonizado y se convierte en inestable y se puede despegar. El corto eficiente o la vaporización se realizan manteniendo el electrodo ligeramente por encima de la zona quirúrgica y activando el corte. Esto provoca cortas e intensas chispas que saltan el espacio del aire, entregando una corriente altamente concentrada a las células. Cuando la corriente encuentra la resistencia del tejido se genera calor. Este calor intenso hace que el fluido intracelular se expanda, las células exploten y además la producción de vapor disipa el calor evitando que se deshidraten las células adyacentes. En el modo de corte, la forma de onda continua de la corriente no permite que el tejido se refresque o se forme un coágulo. La fulguración permite al cirujano sellar grandes vasos sangrantes
que afecten a una gran superficie. Eso se consigue manteniendo el electrodo por encima del tejido y pulsando el botón coagulación. La alta tensión produce grandes chispas de coagulación al tejido y eso a veces nos gusta a los cirujanos porque oímos el bisturí eléctrico. Dado que las ráfagas son intermitentes, las células se enfrían entre ráfagas y se forma un coágulo. Aunque corte y fulguración implican chispas, los voltajes suministrados por los dos modos varían ampliamente y producen diferentes efectos. En la desecación, el electrodo se aplica directamente al tejido y el cirujano puede activar el corte o la coagulación. Es posible lograr diferentes efectos con cualquiera de las formas de onda si el tamaño del punto de contacto se modifica, como hablábamos antes. Cuanto más ancho sea la punta, menos densidad de corriente vamos a aplicar. El cirujano debe ser consciente de las estructuras vitales subyacentes cuando usa el electrobisturí cerca del uréter, el intestino o los vasos. El calor puede penetrar en estas estructuras causando efectos no deseados. La desecación sobre estructuras vitales se puede lograr de forma más segura. ¿Cómo? Pues con cortos tiempos de activación, usando valores más bajos de energía, usando electrodos más grandes. A veces vemos cómo usan los cirujanos la bola para disecar zonas que están pegadas a las asas intestinales, o usando corriente de coagulación. ¿Por qué? Porque os decía que la corriente de coagulación va a desecar enseguida los tejidos cercanos y va a impedir que la corriente se propague más allá, puesto que se han desecado y transmiten menos la electricidad. Por último, cuando estemos usando energía bipolar, emplearemos relativamente bajas potencias, del orden de 25 o 30 vatios, y en modo pulsado para evitar la carbonización del tejido, lo que aumenta la resistencia al paso de la corriente. Es preferible hacerlo en un solo toque. Debemos conocer también que cuando usamos las pinzas bipolares siempre estamos tratando con energía de corte, nunca es modulada. Da igual si lo que queremos hacer es corte o coagulación, da igual el pedal que pisemos, si es el pedal de corte o de coagulación, va a funcionar en los dos modos, pero siempre la energía que estamos aplicando es energía de corte. Este tipo de energía es el tipo de energía que usamos cuando aplicamos las pinzas bipolares. Por último, debemos conocer que en la consola de electrobisturí seleccionamos la potencia. El principal número que vamos a tener en la consola es la potencia, la seleccionamos en vatios. Y así como seleccionamos también el modo de corriente, si queremos corte o coagulación y si queremos energía monopolar o bipolar. Ahora bien, la potencia sin control no sirve de nada. Por eso vamos a pasar a hablar de lo que son las lesiones por electrocirugía y cómo prevenirlas. Vamos a hablar de la falta de derivación, el fallo de aislamiento, el acoplamiento directo, el acoplamiento capacitivo, veremos el calor residual, cómo puede producir lesiones, y solo vamos a mencionar el humo y las interferencias porque serán el contenido de otra charla. ¿Qué es la falta de derivación? Bueno, vamos a recordar el circuito eléctrico. La corriente sale de la consola, entra por el organismo, por el terminal de lo que conocemos como bisturí, lo atraviesa y sale por el electrodo de retorno o placa. Este es el tipo de placa habitual y la corriente va por el camino más corto, desde donde la estamos generando en la punta del electrobisturí a la placa de retorno. Por eso la placa hay que colocarla en zonas que no sean muy grasas, lejos de relieves óseos y en zonas depiladas, para que transmita bien la electricidad. Este es el circuito de la punta del electrodo hacia la placa de retorno. ¿Qué pasa? Que a veces la corriente busca caminos alternativos y en vez de volver por la placa de retorno, puede volver o bien a través de la mesa quirúrgica o bien a través de alguno de los instrumentales, a través del anestesista o a través nuestro. Y todos conocemos lo que sucede cuando tenemos un poro en el guante que nos llevamos un chispazo, porque la energía ha buscado un camino alternativo para volver a tierra. Y en ese caso ha utilizado el poro del guante y nuestro dedo. Cualquier persona o cosa que toca al paciente y está en contacto con el suelo podría convertirse en una vía para que la corriente complete su circuito. Es por eso por lo que se han diseñado placas inteligentes o electrodos de retorno inteligentes que monitorizan su buena colocación y funcionamiento, impidiendo la activación de la corriente en caso de detectarse algún defecto. Dichos electrodos REM o electrodo monitorizado de retorno se someten a una débil corriente paralela que debe fluir entre las dos mitades conductoras aisladas entre sí. La corriente pasa por un lado a través del terminal a la placa de retorno, pero si ampliamos la placa de retorno veremos que tiene dos pequeñas superficies y una pequeña corriente, una mínima corriente pasa de un lado a otro. Solo la adecuada colocación de la placa permite el paso de corriente, lo que es detectado en la consola del electrobisturí, y corta la corriente en caso de que detecte alguna anomalía, con objeto de evitar estos efectos no deseados, o bien daños por fugas que se producen en lugares alternativos o cerca de la placa.
Pasamos al fallo de aislamiento. Otro lugar donde pueden producirse lesiones es en el instrumental, en cualquiera de las zonas de recubrimiento del instrumental. Se representa aquí un ejemplo del daño potencial que podría ocurrir si el aislamiento de un electrodo activo se ve comprometido. Puede ser que esté agrietado, desgastado por el uso frecuente, perforado por otro instrumento afilado. Esta pequeña ruptura en el aislamiento, independientemente de la causa, podría dar lugar a la concentración de corriente y, por tanto, a un daño involuntario del tejido circundante. De particular preocupación es que el aislamiento perfectamente intacto, da igual que sea desechable o reutilizable, pueda ser estropeado por el alto voltaje asociado con el modo de coagulación. En otras palabras, intentamos no usar el modo coagulación porque su alto voltaje puede hacer que una chispa atraviese la protección activa de un electrodo, aunque esté intacta. La probabilidad de fallo de aislamiento aumenta si el generador se activa en circuito abierto, es decir, si estamos muy lejos del tejido que queremos coagular. Recuerdo que el modo coagulación tiene un voltaje considerablemente más alto que las otras formas de onda, la de corte. Pueden ser 2000 voltios para el corte y 10.000 para la coagulación, con lo que la probabilidad de fallo de aislamiento es mayor cuando se selecciona el modo coagulación. Es importante también recordar que puede producirse fuera del campo de visión y que nos vamos a dar cuenta de la lesión en el posoperatorio. Vamos a ver fallos por acoplamiento directo. El acoplamiento directo se produce cuando el electrodo se activa en contacto directo con un instrumento de metal u otro objeto. Es decir, trabajamos con una tijera en modo monopolar y sin embargo nos acercamos a la óptica que es de metal. No hay que permitir que el electrodo activo entre en contacto directo con otro instrumento u objetos metálicos, también puede ser un clip. Este acoplamiento directo puede producir que la corriente fluya a través del instrumento no aislado, así como ocasionar lesiones al paciente. Como se puede ver en esta diapositiva, el electrodo activo está en contacto directo con otro instrumento. Cuando el generador se activa, la corriente puede fluir a través del instrumento sin aislar. Si este instrumento secundario está cerca del tejido, puede saltar la chispa para completar el camino al electrodo de retorno del paciente. Acoplamiento capacitivo. ¿Qué es la capacitancia? A ver si lo podemos entender. La capacitancia es la propiedad de un circuito eléctrico de almacenar energía. Cualquier instrumento capaz de almacenar energía es un capacitor, y un capacitor existe siempre que dos conductores con diferentes potenciales están separados por un aislante. Es decir, tienen distinto potencial y el aislante evita que esa diferencia potencial desaparezca. El acoplamiento capacitivo es la propiedad de un circuito eléctrico que permite transferir la carga eléctrica de un conductor a otro incluso cuando están separados por un aislante. Se produce siempre que una corriente parasita un conductor que rodea el aislamiento intacto de un electrodo activo. Vamos a entender esta frase. Cuando la corriente parasita un conductor, es decir, algo de metal que rodea el aislamiento intacto, algo de plástico, de un electrodo activo, es decir, otro metal. Se produce un efecto sándwich. Recordad, metal, plástico, metal. Normalmente esta corriente parásita vuelve de forma segura al electrodo de retorno a través de la amplia área de contacto que hay entre el trocar de metal y la pared abdominal. Pero puede suceder que no esté pasando la corriente y se descargue en otro momento. Entendemos la figura, es decir, hay un electrodo de metal, un revestimiento de plástico y por encima otro metal. Como el trocar de plástico impide que se descargue esa segunda capa de metal, puede ser que al tocar un asa salte la chispa. Esta es una fotografía de cómo salta la chispa por el acoplamiento capacitivo. Por último, vamos a hablar de las lesiones producidas por calor residual. Cuando utilizamos los instrumentos, se calientan y cuando ha dejado de pasar la energía no se enfrían inmediatamente. Si los utilizamos en otro lado, podemos provocar lesiones durante unos segundos. Tanto el cable de la fibra óptica como el instrumental que usamos para electrocortar o electrocoagular guardan en sus extremos suficiente cantidad de energía térmica para producir lesiones indeseadas. Un consejo es no encender la fuente de luz del laparoscopio hasta que no esté conectado con la óptica y apagarla en cuanto se acabe la cirugía antes de desconectarlo. Dejaremos para un siguiente vídeo los posibles efectos nocivos provocados por el humo quirúrgico, así como las interferencias que la corriente eléctrica puede provocar en distintos aparatos o implantes que llevan los pacientes. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender cómo funciona la electricidad en un quirófano y a evitar posibles lesiones. Gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!